Nietzsche es uno de los primeros pensadores en dedicar su obra a la crítica de la moral cristiana occidental. Él creía que ella estaba basada en valores negativos, como la negación de los deseos naturales, la renuncia del mundo terrenal y la autonegación, lo que consideraba como una forma de esclavitud mental. Nietzsche argumentaba que la moral cristiana había surgido como una forma de control social, imponiendo valores que reprimían el instinto humano y promovía la sumisión y la obediencia a las autoridades religiosas y políticas. En su obra, Así habló Zaratustra, utiliza la figura del último hombre para representar al individuo que vive de acuerdo a las normas y valores impuestos por la sociedad, en contraposición al superhombre, quien es libre de crear sus propios valores y vivir según sus propias normas. Para Nietzsche, la moral cristiana también promovía la culpa y el resentimiento hacia aquellos que disfrutaban sus deseos naturales y fomentaba la creencia en un Dios que juzgaba y castigaba a los pecadores. En su lugar, propuso una moral basada en la afirmación de la vida, la libertad individual y la voluntad de poder, en la que cada persona es responsable de crear sus propios valores y vivir de acuerdo a ellos. Nietzsche pasó varios años de su vida en Suiza, etapa que estuvo marcada por una serie de cambios significativos en su carrera, como su cargo de profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, en 1869 a la edad de 25 años. Durante su tiempo en Basilea, Nietzsche desarrolló sus ideas sobre la voluntad de poder y el superhombre, y escribió obras importantes como El nacimiento de la tragedia y Así habló Zaratustra. También comenzó a cuestionar la moral cristiana occidental y a proponer una moral basada en la afirmación de la vida y la libertad individual. También entabló amistades importantes, como la que tuvo con Richard Wagner, quien lo introdujo en los círculos culturales de la época. También mantuvo correspondencia con otros pensadores influyentes, como Freud y Sorel. Sin embargo, su salud física y mental comenzó a deteriorarse en la década de 1870, y en 1879 renunció a su cargo en la Universidad de Basilea, debido a desacuerdos con el sistema educativo alemán, y se estableció en diferentes lugares de Europa, como Suiza, Italia y Francia, donde continuó escribiendo y desarrollando su pensamiento filosófico. La vida de Nietzsche en Turín, Italia, fue un periodo tumultuoso en su vida. Llegó a la ciudad en 1888 y se estableció en un modesto apartamento en la vía Carlo Alberto. Durante su tiempo en Turín, Nietzsche experimentó una intensa creatividad intelectual y escribió algunas de sus obras más importantes, Genealogía de la Moral y El Anticristo. Sin embargo, también sufrió una serie de trastornos mentales, incluyendo alucinaciones y delirios, que lo llevaron a comportamientos erráticos y peligrosos. En enero de 1889, Nietzsche tuvo un colapso mental en la Plaza Carlo Alberto, donde abrazó un caballo y lloró desconsoladamente. Este incidente se convirtió en un símbolo de su deterioro mental. Después de su colapso mental en Turín, Nietzsche fue internado en un hospital psiquiátrico en Basilea, donde pasó los siguientes años de su vida bajo cuidados médicos. En 1890 fue trasladado a una clínica psiquiátrica en Jena, Alemania, donde su hermana, Elizabeth, lo visitaba regularmente. Sus últimos años de vida estuvieron marcados por periodos de lucidez y creatividad, intercalados con momentos de deterioro mental. En 1894, Nietzsche se trasladó a Weimar, Alemania, donde vivió con su madre y con su hermana. Durante su estancia en Weimar, su salud mental continuó deteriorándose y finalmente quedó postrado en cama. Murió el 25 de agosto de 1900, a la edad de 55 años, debido a complicaciones derivadas de su enfermedad mental. Me permito hacer una pequeña pausa. Si el video te va gustando, no olvides de dejar tu like y de suscribirte. La causa exacta del colapso mental que padeció Nietzsche es aún objeto de debate, ya que nunca se llegó a un diagnóstico claro en vida. Sin embargo, se han propuesto varias teorías sobre las posibles causas de su enfermedad. Una de ellas sugiere que Nietzsche sufrió una enfermedad neurológica a causa de la sífilis que habría contraído durante su juventud. Esta teoría se basa en las pruebas médicas que sugieren que podría haber contraído la enfermedad durante sus años de estudio en la Universidad de Leipzig. En esa época no existían tratamientos efectivos para la sífilis, por lo que si se adquiría esa enfermedad, se corría el riesgo de sufrir graves complicaciones a largo plazo. Otra teoría sostiene que Nietzsche sufrió una crisis espiritual y emocional, provocada por el aislamiento social, el estrés y la tensión emocional. Según esta teoría, Nietzsche habría sufrido una crisis existencial, y su enfermedad mental sería una forma de expresión de esta crisis. También se ha sugerido que su colapso mental pudo haber sido causado por el consumo excesivo de fármacos,
como el opio y el cloroformo, que se sabe que utilizaba para tratar su enfermedad ocular. En última instancia, la causa exacta del colapso mental de Nietzsche sigue siendo incierta, y es probable que haya sido el resultado de una combinación de factores. Lo que sí se sabe, en cambio, es que su enfermedad mental lo llevó a un estado de aislamiento social y a ser hospitalizado en numerosas ocasiones hasta el final de su vida. A pesar de su locura y del colapso mental, la obra de Nietzsche sigue siendo de actualidad en nuestros tiempos. Para él, la moral cristiana occidental, aquella herramienta de esclavitud mental, es la causa de control social que restringe la libertad individual. Además, ella promueve valores negativos, como la culpa y el resentimiento. Nietzsche propone una moral basada en la afirmación de la vida y la libertad individual, en la que cada persona es responsable de crear sus propios valores y vivir de acuerdo a ellos. Este es el concepto de superhombre, o Übermensch, el ideal humano que va más allá de las limitaciones de la moral y de las convicciones sociales. El superhombre representa un tipo de ser humano que ha superado las limitaciones impuestas por la moral tradicional y la cultura, y se ha elevado por encima de ellas para alcanzar su verdadero potencial. En lugar de seguir las normas y valores impuestos por la sociedad, el superhombre crea su propia moralidad y valores, y vive de acuerdo con su propia voluntad de poder. El superhombre es capaz de vivir una vida plena y afirmativa, en la que se celebra la vida y se rechaza todo lo que la limita. Para Nietzsche, el concepto de superhombre también implica una visión evolutiva de la humanidad, en la que el ser humano está en constante proceso de transformación y superación. Nietzsche creía que el superhombre era el siguiente paso hacia la evolución humana, y que su advenimiento requería una ruptura con los valores y convenciones establecidos.